220 pesos. Eso es lo que obtuve por 12 años de matarme a trabajar. Mi nombre es Tomás Barrera. Tengo 57 años y el miércoles pasado cumplí una docena de años en Sistemas del Valle. A las 9:12 de la mañana, estaba en la sala de descanso que siempre olía a salmón de microondas y toner rancio cuando Carla Dorantes, nuestra directora regional y adicta certificada a las cámaras, golpeó una cuchara de plástico contra su Coca-Cola Light como si estuviera iniciando un brindis de boda. Todos dejaron de fingir que trabajaban. Ella sonrió como si acabara de curar el cáncer y dijo, 12 años, 220 pesos. ¿Vieron lo que hicimos ahí? Luego me entregó un sobre endeble y aplaudió primero para animar a los demás. Dentro había una tarjeta de regalo de 220 pesos. Asentí y dije, gracias, como si no me acabaran de abofetear frente a los becarios. Iván, el chico que llevo entrenando desde hace 6 meses, parecía que iba a vomitar o a llorar. Todos los demás aplaudieron porque no sabían qué más hacer. Mantuve mi rostro impasible. Ese es el trabajo. Coordinador de operaciones. Mantener las cosas en movimiento. Mantener las cosas en calma. Carla cortó una plancha de pastel que decía, felicidades, Tommy, en letras azules, como si el decorador se hubiera rendido a la mitad de mi nombre. Se rió más fuerte que nadie, presumiendo de nuestra excelencia esbelta y nuestra cultura familiar, mientras la gente se quedaba de pie incómodamente con glaseado en servilletas y sin tenedores. Simplemente me retiré. La tarjeta en mi bolsillo, el corazón haciendo su propio solo de batería. A las 9:54, me senté en mi escritorio. La bandeja de entrada sonó. El asunto, en mayúsculas, actualización de adquisición. Grupo Regiomonte, una gran firma paraguas, nos estaba comprando. Su equipo de avanzada estaría en las instalaciones en 4 días para evaluar la eficiencia operativa y la redundancia de liderazgo, lo que todos sabemos que significa contar cabezas, encontrar la grasa y despedirla. Carla pasó pavoneándose por mi cubículo con un trozo de pastel del tamaño de su barbilla y dijo, no te preocupes, Tomás. Yo me encargaré de la transición. Cosas de panorama general. Tú solo mantén los pequeños engranajes engrasados. Eso es un código para, limpia su desastre, no digas nada y finge que todo está bien. Abrí mi cajón inferior. Algunas personas guardan almendras o cargadores viejos ahí. El mío contenía un disco duro. 12 años de recibos, exportaciones de Slack, presupuestos de proveedores, rastros de facturas y algunos informes de gastos creativos que no desaparecieron solo porque Carla lo renombró como contacto con clientes o mejoras del salón, la consultora de su hermana. Todo. Creé una nueva carpeta en el servidor, documentos de transición, no borrar, y empecé a arrastrar archivos en bruto como un mecánico alineando tornillos barridos. No estaba enojado. Estaba harto de fingir que su ruido era música. Se había comprado un asiento en primera fila para la auditoría. Todo lo que tenía que hacer ahora era pulsar play. A las 8:10 de la mañana en punto, Carla apareció en la oficina como si acabara de salir corriendo de un tribunal. La chaqueta parecía cara azul marino, hombreras, quizá lana de verdad, pero el pánico que arrastraba detrás de ella no era parte del atuendo. Se inclinó sobre mi cubículo sin siquiera un buenos días y dijo, necesitamos crear una narrativa de innovación sostenida durante el segundo y cuarto trimestre. Ese es el tipo de frase que hace que hombres adultos lloren sobre las hojas de cálculo. Giré mi silla a medias, permaneciendo sentado. Los resúmenes están en la carpeta compartida. En el mismo lugar de siempre. Los picos de costos de proveedores están en rojo. Ella inclinó la cabeza. Tomás, necesitamos alineación. Maquilla las categorías. Llámalo investigación y desarrollo o aceleración de plataforma. A Marcos no le importarán los detalles. ¿El pico de costos de proveedores al que se refería? Serían los 145.000 pesos mensuales del contrato de optimización de tecnología de la información de Consultores Puente Norte. La empresa fantasma de su cuñado. 0 tickets registrados, 0 entregables. Simplemente estaba ahí en los libros, absorbiendo el presupuesto como una aspiradora industrial. Le di un lento asentimiento y abrí 2 presentaciones nuevas. Eso es lo que hago cuando un jefe empieza a hablar de apariencias.
La presentación A era la historia real, sobre costos, advertencias de capacidad ignoradas con su inicio de sesión, plazos incumplidos porque metió nuevas funciones en ciclos que ya estaban llenos. Incluso había una mejora de salón por 1.000.000 de pesos codificada como desarrollo de clientes. La presentación B. Ese era su cuento de hadas. Palabras de moda, flechas verdes, gráficos invertidos estirados lo justo para simular impulso. Incluso añadí uno de esos mapas de calor falsos que a ella le gustan, todo de amarillos y naranjas brillantes, para distraer del hecho de que nos estábamos desangrando hasta el primer trimestre del próximo año. A las 4:40 de la tarde, entró como una brisa con una barrita de proteínas a medio comer y dijo, revisemos. Mostré la versión pulida. Ella sonrió y señaló la pantalla como si ya se imaginara presentándosela a Marcos. Borra esta, dijo, tocando la diapositiva que mencionaba un retraso de 2 semanas en la migración del servidor. Hice clic. Desaparecida. ¿Y este viaje de liderazgo? Recodifícalo como, penetración en nuevos mercados. ¿Más limpio? La miré directamente a los ojos. ¿Quieres el historial de versiones limpio o sucio? Dudó un segundo de más. Solo haz que se vea bien. Hice una captura de pantalla de eso, luego volví y saqué el hilo de Slack de la semana pasada donde escribió, reclasifica ahora. No me importa cómo. Ese fue a mi carpeta de archivo. Solo como un seguro. En cuanto se contoneó de vuelta a su oficina, probablemente para practicar su postura ejecutiva frente a ese espejo tintado que llama ventana, abrí la carpeta de preparación de auditoría de la empresa matriz. Acceso restringido, pero yo tenía permisos de subida desde que implementé el proceso de limpieza de facturas. Se le olvidó que yo diseñé el sistema. Deslicé la verdad cruda, lenta y quirúrgicamente, las exportaciones del sistema financiero, los informes de capacidad del servidor con las marcas de tiempo de sus anulaciones, el libro mayor completo de viajes con los recibos de mejoras de categoría grapados a la semana en que congeló las solicitudes de equipo. Lo anidé todo en una carpeta llamada legacy-inputs-rab-src2-no-edit. Luego construí el archivo de índice más limpio que hayas visto, enlazado, etiquetado, con marca de tiempo, lo suficientemente fácil para que un becario privado de sueño navegara sin perderse. Si la gente de Marcos sabía mínimamente lo que hacía, encontrarían todo con 2 clics y una ceja levantada. Último paso, guardé la presentación manipulada, la mentira brillante, bajo su nombre y la envié por correo electrónico con su pie de página favorito, comprometidos con la excelencia en todos los mercados. Luego apagué el ordenador, caminé hacia mi camioneta y dormí esa noche como un hombre que ha puesto la cafetera y la alarma de su casa. El martes por la mañana, la temperatura en la oficina bajó 10 grados y nadie tocó el termostato. Grupo Regiomonte entró como un frente frío, silenciosos, elegantes, con la mirada atenta. Sin colonia, sin cháchara, solo 2 mujeres y un hombre con trajes discretos llevando cuadernos como si fueran bisturís. Carla, por supuesto, intentó guionizarlo todo. Reservó salas, preparó la lista de invitados, me dijo que cuidara el fuerte y mantuviera contentas a las impresoras mientras ella se iba a un almuerzo de estrategia, que es como llama a cuando cuenta la historia de su vida a extraños con la esperanza de que alguno la llame visionaria. Alrededor de las 10, esta mujer se detiene en mi cubículo. 30 y pocos años como máximo, pelo negro liso, lápiz labial mate, ni una pizca de nerviosismo. Mónica Chan, dice. Operaciones. ¿Te importa si te sigo un rato? Señalé la silla extra. Claro, siempre que no te importe el café malo y los paneles de control peores. Asintió con la cabeza, un gesto tenso, respetuoso, demasiado quieto para alguien de su edad. Carla dijo que había mapeado los flujos de trabajo, pero tu nombre apareció en casi todos los procesos reales. Resoplé. Sí, eso cuadra. Pasamos la siguiente hora revisando la cola de trabajo, tickets de entrada, etiquetas de recursos, alertas rojas, como pronosticamos los lanzamientos con herramientas simples de Excel porque las de alta gama fueron recortadas del presupuesto hace 3 años fiscales. No interrumpió, solo observó. Tomó notas, hizo preguntas agudas que me dijeron que ya entendía la mitad y estaba comprobando la otra mitad. Entonces el panel de control escupió rojo. Señaló. Esa factura de proveedor, 41 días en pendiente. ¿Es normal? Hice clic en el registro.
Esperando la aprobación de la directora, dije. Ella enarcó una ceja. ¿Esa es Carla? Sí. Se quedó mirando la pantalla. ¿Es común? No parpadeé. Yo no mido lo normal. Yo registro los hechos. Abrí mi carpeta etiquetada Anulaciones de Carla y le mostré las 3 advertencias de capacidad que ella pisoteó para meter una función en una fecha de lanzamiento que prometió en alguna cena de ventas. Esa anulación nos costó 2 semanas y 175.000 pesos en horas extra. Le mostré los registros. Preguntó, ¿usan los directores el sistema de proyectos en absoluto? Miré hacia la gran pared de cristal. Carla había escrito Sinergia en ella la semana pasada con un marcador naranja atardecer como si estuviera lanzando un hechizo. Carla prefiere la intuición. Luego abrí la presentación de formación de gerentes que hice hace 6 meses. Asistencia, 0 por parte de la dirección. Mónica la miró y luego soltó una pequeña risa entre dientes, sin sonreír. Silenciosa, seca, sin mostrar los dientes. Como un boxeador exhalando antes de lanzar el gancho. Es un truco que desearía tener. No hablamos mal de nadie. No fue necesario. Le mostré marcas de tiempo, registros de anulación, quien aprobó qué, quien nunca tocó un solo campo del proyecto. Ella tomaba notas en taquigrafía y ni una vez inclinó la cabeza o fingió preocupación. Luego guardó su bolígrafo, me dio las gracias y dijo que tenía que ir a la sesión de estrategia. No la seguí, simplemente me recosté y reabrí una solicitud de proyecto estancada. Pero 10 minutos después, la vi enviar un mensaje de texto. Antes de que Carla terminara su segunda anécdota sobre liderar cambios de rumbo, Mónica le envió algo a Marcos. Pasé por la sala acristalada 1 hora después. Carla estaba de pie, señalando mi presentación como si fuera el Evangelio. Marcos estaba sentado con los brazos cruzados, escuchando con esa cara impasible que pone la gente cuando cuenta mentiras por sílabas. No asintió, ni una vez, solo miró su teléfono, miró a Carla y luego miró la nota de Sinergia detrás de ella como si fuera sangre en una camisa blanca. Seguí caminando. No me detuve. No aminoré la marcha. Lo único peor que ver tu coche estrellarse es estar lo suficientemente cerca para que te alcancen los cristales. Para el miércoles por la mañana, el aire en nuestra planta se sentía como una fuga lenta. Silencioso, viciado, como si el edificio supiera algo que nosotros no. A las 9:50, Carla me llamó a su oficina. Las persianas ya estaban bajadas. Esa es su versión de cerrar la puerta con llave. Estaba sudando en un pañuelo de seda como si el calor fuera personal y señaló la silla como si le debiera dinero. El equipo de finanzas de Regiomonte acaba de contactarme, dijo, con la voz tensa. Están preguntando por nuestro gasto en optimización externa. Sabía exactamente lo que eso significaba. Consultores Puente Norte, la factura mensual de su cuñado. 145.000 pesos por 0 trabajo y un logotipo reciclado. Caminaba de un lado a otro como si estuviera contando los pasos para un desafío de Fitbit. Necesito que distribuyas el costo, dijo. Educación, plataforma, herramientas, lo que sea. Simplemente sácalo de consultoría, para que no destaque. Me incliné hacia adelante. El trimestre está cerrado. Dejó de caminar. Lo mantuve abierto. ¿Para limpieza? Continué. Cualquier cambio ahora activa una solicitud de corrección. Eso activa una revisión automática. Entrecerró los ojos, calculando. Entonces hazlo manualmente. Anúlalo. No es solo el proceso, dije. El RFC de Puente Norte no pasará como otra cosa que no sea servicios contratados. El sistema lo marcará. Los humanos también. Se apoyó en el escritorio, con ambas manos planas. Te estoy dando una directiva. Luego golpeó el escritorio con la fuerza suficiente para hacer que su muñeco cabezón asintiera. Sí, se parecía a ella, solo que con más encanto. La miré fijamente. No voy a violar el cumplimiento. Todavía tengo que poder mirar a mis hijos a los ojos cuando llego a casa. Se enderezó como si esa frase le hubiera tocado demasiado de cerca y dijo, bien, lo haré yo misma. Tengo permisos de administrador.
Como si el acceso fuera lo mismo que saber qué diablos estás haciendo. Salí sin decir una palabra. Me senté en mi escritorio, abrí Outlook y me escribí un correo electrónico interno. Asunto, solicitud, edición de gasto de Puente Norte. Cuerpo, Carla solicitó la reclasificación post-cierre del contrato de Puente Norte. Me negué. No conforme. Pulsé enviar. Con marca de tiempo y a salvo. Luego abrí el registro de cambios y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 10:22 de la mañana, el sistema marcó una anulación manual. 2 entradas, 70.000 pesos metidos en de educación de empleados, otros 75.000 en herramientas de plataforma. A las 10:26, se iluminó con una discrepancia en rojo. El RFC de Puente Norte no coincidía con esas categorías. A ese punto rojo lo llamamos una alarma silenciosa. No pita. No grita. Simplemente empieza a contar cuánto tarda alguien en meter la pata aún más. No lo arreglé. Mi antiguo yo lo habría hecho, lo habría cubierto, reequilibrado, archivado bajo cosas que haces para evitar que el barco se escore. Pero ese tipo, fue enterrado bajo una tarjeta de regalo de 220 pesos. Tomé un sorbo de café frío y dejé que el sistema zumbara. Dejé que dijera la verdad. Para las 10:38, llegó el correo electrónico de finanzas de Regiomonte, con copia a Marcos. Asunto, urgente, discrepancia en el libro mayor. 3 preguntas, limpias y quirúrgicas, ¿por qué se alteró un trimestre cerrado? ¿Quién autorizó la anulación? ¿Por qué el RFC de un proveedor de consultoría figura bajo, educación, y herramientas? Al otro lado de la planta, Carla miraba su monitor como si le acabara de decir que estaba embarazada de gemelos. Empezó a teclear rápido, frenéticamente, como si pudiera ganarle a las matemáticas. Probablemente algo sobre limpieza o etiquetado heredado o alguna otra combinación de palabras de moda que le echas a un incendio cuando no tienes una manguera. Simplemente metí la mano en mi portalápices y saqué la tarjeta de regalo de 220 pesos, la sostuve sobre el monitor, no para regodearme, solo un pequeño brindis. Ella la vio, parpadeó y apartó la vista porque sabía exactamente lo que había comprado por ese precio. 20 minutos después, 2 personas de finanzas de Regiomonte entraron en su oficina llevando impresiones y esos blocs de notas legales que tanto les gustan. La puerta se cerró suavemente, pero las voces dentro se volvieron cautelosas. Ahí es cuando sabes que es serio. Cuando incluso los mentirosos dejan de intentar sonar seguros, la planta de la oficina se quedó en silencio absoluto. Los teléfonos seguían iluminándose, los teclados tecleaban, pero nadie hacía ruido. Las matemáticas de una auditoría matan el ruido más rápido que los simulacros de incendio. Para el jueves por la mañana, las paredes gemían y Carla estaba de caza. Fue a por Iván porque es de voz suave, se disculpa cuando te tropiezas con él, y la gente como ella siempre piensa que eso hace que alguien sea seguro de culpar. Lo oí desde el final del pasillo, Carla hablando con Marcos como si fueran viejos amigos. La actualización de Control SOC 2 fue estropeada por el personal subalterno. Se abordará. El caso es que los formularios SOC 2 requieren la firma del director. Los subalternos ni siquiera pueden verlos. Los permisos están más bloqueados que la VPN en un día de nieve. Iván estaba de pie junto a su escritorio, blanco como una hoja de impresora, con los dedos temblando cerca del teclado. Se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. No toqué nada, Tomás. Ni siquiera sabía que eso seguía abierto. Pensé que lo llevaba el departamento legal. Lo hice pasar a mi cubículo antes de que se desmayara. Primero, no llores. La gente como Carla se alimenta de eso. Segundo, si no lo firmaste, no la fastidiaste. Abrí el archivo. No las cosas jugosas, solo el aburrido cementerio donde vive la verdad. Encontré la cadena de hace 6 semanas y media. Asunto, acción requerida, actualización de Control SOC 2. Cuerpo, no delegar. Solo firma del director. Enviado el mismo día, acuse de recibo confirmado. Carla lo había visto. Incluso adjunté el memorando original donde ella especificaba quién tenía la autorización. El nombre de Iván no estaba en él. No podía estarlo. Reenvié el correo electrónico a Carla,
luego con copia a Marcos, a Legal y también a Iván. Sin juegos, sin trampas. 2 líneas sencillas en la parte superior, para mayor claridad sobre responsabilidades y plazos. Los formularios están impresos y listos para la firma del director para mitigar el riesgo hoy. 3 minutos después, la puerta de la tormenta se abrió. Carla salió disparada de su oficina, echando fuego y arrastrando calor tras de sí hasta que vio a Marcos inclinado sobre el escritorio de Iván, leyendo su teléfono con esa expresión impasible que lleva como armadura. Frenó tan en seco que juró que oí el chirrido de un zapato. Marcos levantó la vista, se volvió hacia Iván y dijo, «Ve a por un café». «¿Estás bien?» «Estamos revisando problemas de comunicación a nivel de liderazgo, que es el lenguaje corporativo para, tu jefa acaba de prenderse fuego a sí misma». Carla avanzó hacia mí como una nube de tormenta con tacones. Se inclinó, siseando tan bajo que pude oler las mentas que machaca cada hora. Poner en copia al director general estuvo fuera de lugar. «Mantenemos las cosas en familia, Tomás». No parpadeé. Iván es la familia. Tú eres la casera que olvidó arreglar las tuberías. Apretó la mandíbula. Estás jugando a un juego peligroso. No estoy jugando, dije. Estoy coordinando. Para eso me pagas. Toqué la tarjeta de regalo pegada a mi monitor. O lo que cubres con 220 pesos cuando quieres un agradecimiento. Eso dio en el blanco. Retrocedió como si la hubiera empujado al otro lado de la sala. Marcos seguía de pie cerca del escritorio de Iván, observando. No se movió. No interrumpió. Solo recopilando datos, silencioso como la gravedad. La directora desvía la atención, busca chivos expiatorios, miente descaradamente. Volví a mi pantalla, resolví 2 tickets de entrada y asigné un presupuesto de proveedor para su revisión. Nada calma tu pulso como sacar trabajo adelante. Y tenía la sensación de que Carla aún no había terminado. Le quedaba una carta por jugar, y parecía una reunión general con preguntas preseleccionadas y raps de catering. Para el mediodía del viernes, Carla había alineado las sillas como si fuera un mitin de ánimo para gente que no había dormido en toda la semana. Lo llamó un almuerzo transparente sus palabras, sin darse cuenta de que lo único claro era su pánico. Colocó a 2 de sus gerentes favoritos en primera fila con preguntas preaprobadas. La pillé en la sala de descanso entrenándolos como actores en una obra. Pregunten sobre la visión global, luego pasen a la alineación intermercado. Usen esas palabras clave. Incluso practicó sus gestos con las manos. Luego se volvió hacia mí y dijo, «Grandulón, trae los refrescos, ¿quieres? Siéntate cerca del fondo. Solo vigila las cosas. Grandulón. Eso es lo que dice la gente cuando quiere que seas útil pero silencioso. Como una nevera con brazos». A las 12:15, Marcos entró. Sin séquito, solo él. Traje sencillo, una tableta en una mano, una carpeta de Manila en la otra. No sonrió, no saludó, simplemente tomó asiento en el centro y dejó la carpeta sobre la mesa como un ladrillo. Carla fue la primera, respondiendo a las preguntas fáciles con una calidez falsa y un volumen cada vez mayor. Cuanto más alto hablaba, más silenciosa se quedaba la sala. La gente lo sabía, ya habían visto esta película antes. Su voz era teatro, y nadie quería entradas. Me apoyé en la pared del fondo con una cola de dieta tibia y la observé dar vueltas, hablando de sinergia y transformación, llamando a la adquisición una plataforma de lanzamiento, actuando como si estuviera guiando el barco cuando todos sabían que había estado tapando fugas con palabras de moda. Marcos respondió a 2 de las preguntas superficiales, con respuestas limpias y cortas. Pero sus ojos seguían desviándose hacia Carla. Ella no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada tratando de soltar sus puntos clave. Luego decidió cerrar con fuerza. Aquí cuidamos de los nuestros, dijo al micrófono como si se dirigiera a una multitud en lugar de enfrentarse a una. De hecho, Tomás. No me moví. Me señaló. Levántate, ¿quieres? Diles. ¿Ya gastaste la tarjeta de aniversario? Un pequeño detalle de agradecimiento, ¿verdad? No me levanté. Avancé 3 pasos, lo justo para hablar normal sin levantar la voz. No. No la he gastado. Se rió,
falsa y azucarada. Guardándola para un día lluvioso. Miré directamente a Marcos. Se la di ayer dentro de esa carpeta junto con los recibos de viaje, el presupuesto de la mejora del salón y las exportaciones del libro mayor. El aire se enrareció, como si alguien acabara de abrir la ventana en una habitación llena de secretos. Carla me dio una tarjeta de 220 pesos por 12 años, dije. El mismo mes, gastó 1.000.000 de pesos en renovar un salón VIP. Esa semana denegó monitores nuevos para ingeniería. Dijo que no teníamos presupuesto. Carla parpadeó 2 veces con fuerza. Eso está completamente fuera de contexto. Volvió a coger el micrófono, con la boca ya formando la palabra legado, cuando Marcos golpeó la carpeta de Manila, la abrió y deslizó la tarjeta de regalo sobre la mesa, con el plástico hacia arriba, justo en el centro, como una prueba en un juicio. No levantó la voz. ¿Así es como recompensas a la gente que cubre tus carencias, Carla? ¿O guardas mejores regalos para los proveedores que casualmente comparten tu apellido? Abrió la boca. Él no esperó a que respondiera. Terminé el último sorbo de mi refresco y dije, voy a por un sándwich antes de que se acaben. Luego salí. Ni rápido, ni con aire de suficiencia, simplemente firme, como un hombre que finalmente ha dejado una carga que llevaba demasiado tiempo. Detrás de mí, los murmullos golpearon como una ola, bajos y crecientes. Para cuando llegué a mi escritorio, Recursos Humanos ya rondaba la puerta de la sala de conferencias. Portapapeles, expresión en blanco. El rostro de Carla no estaba en ninguna parte. 10 minutos después, alguien llamó a la puerta de su oficina. En voz baja, respetuosamente. Luego la puerta se cerró y toda la planta se quedó quieta. Quieta como se quedan las oficinas cuando huelen las cajas de cartón antes de verlas. A las 2:55, Carla salió sosteniendo una caja de cartón como si pudiera morderla. El muñeco cabezón encima, una foto enmarcada de algún torneo de golf metida en la esquina. La seguridad no la tocó, solo la seguía como un eco silencioso. Intentó usar su portátil en el kiosco del pasillo, recibió el pitido de denegación, ese pequeño tono frío que todos tememos. Se dio la vuelta, buscando a alguien que le sostuviera la mirada. Nadie se movió, solo adultos mirando monitores como si estuvieran escribiendo algo importante. Le hice un gesto con la cabeza. Pequeño, respetuoso. Eso es lo que le das a una tormenta que finalmente ha pasado. 5 minutos después, llegó un correo electrónico. Actualización de liderazgo. Carla Dorantes ya no forma parte de la empresa. Con efecto inmediato. Todas las aprobaciones se dirigirán a través del equipo de transición de Grupo Regiomonte. Nadie vitoreó. No vitoreamos los despidos. Simplemente respiramos más tranquilos. Empezamos a ponernos al día con los tickets que hemos estado guardando en silencio, esperando a que el tiempo cambiara. Mónica apareció en mi cubículo. Marcos quiere verte. La oficina de la esquina todavía olía a cualquier perfume que Carla usara para empañar el lugar, y Sinergia se traslucía en el cristal. Alguien lo había limpiado una vez, pero ese marcador naranja se aferraba como la culpa. Marcos estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Normalmente, desmantelamos una operación tan enredada como esta, dijo. Asentí. Tiene sentido. No se puede confiar en los números. ¿Haces limpieza? Se giró, se sentó en el borde del escritorio y golpeó la carpeta. Pero no dejaste que se pudriera. Guardaste los recibos, protegiste a los subalternos. Puedes arreglar esto, si te doy las llaves. Director interino, 6 meses, un aumento de verdad, autoridad total para reestructurar, eliminar proveedores falsos, crear horarios que respeten la física. No lo vendió, simplemente lo ofreció como un mecánico entrega una llave inglesa. Dije, una regla. Enarcó una ceja. Ni pasteles, ni tarjetas de regalo. Si la gente trabaja hasta tarde, les pagamos. Si asumen responsabilidades, lo demostramos en los cheques y en los organigramas. Esbozó una sonrisa limpia, la primera de verdad que le había visto en toda la semana. Trato hecho. Nos dimos la mano. Su apretón se sintió honesto. Algo sobre lo que se podía construir. No una pose para la cámara.
No un apretón de manos para aparentar. Volví a mi escritorio, empaqué algunas cosas, encontré la tarjeta de 220 pesos todavía junto a mi teclado, la llevé a la sala de descanso y se la di a Iván. Cómprate algo estúpido y azucarado, dije. Luego vuelve. Tenemos un departamento que reconstruir. Cuando entré en mi nueva oficina, arranqué el último resto de la nota de sinergia del cristal y la tiré a la basura. Me senté en la silla grande, abrí un nuevo correo electrónico. Asunto, próximos pasos, arreglos reales, plazos reales. Las casetas de peaje han desaparecido. El tráfico ahora fluye.